Yo soy Isaac Barnicki y tengo el gusto de coordinar este módulo con la doctora Mariana Quintanar, quien es una colega y muy amiga mía y quien también va a dar una charla durante el módulo. Y a manera de inicio voy a presentar al doctor Georgis Papachristou. Él es director de la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en el College of Medicine de la Universidad Ohio State. Es profesor de medicina, titular de la Floyd Beeman Chair en gastroenterología, endoscopista terapéutico ampliamente reconocido a nivel internacional, especializado en enfermedades pancreatobiliares. Dirige un laboratorio de investigación translacional financiado por los NIH, enfocado en inmunología y el tratamiento de las pancreatitis agudas en el Wexner Medical Center en la Universidad de Ohio State, y él nos hablará de las actualidades en el manejo de pancreatitis aguda. Doctor Georgis, bienvenido, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. I will switch now into English. Again, my name is George Papachristou. I am an advanced endoscopist at the Ohio State University in Columbus, Ohio, and I'm going to be talking about current developments in the management of acute pancreatitis. These are my disclosure, which is all related to research. And we're mainly going to focus on several very well-designed randomized controlled trials, as well as observational studies that clearly have influenced the clinical practice in acute pancreatitis within the last 10 years. We're also going to touch upon ongoing trials, and we're going to review key concepts on clinical guidelines. So acute pancreatitis, as you all know, is a very common and costly disease. We have around 300,000 hospitalizations per year, with an annual cost that reaches $3 billion in the US. The incidence of acute pancreatitis is increasing worldwide, and this is mainly due to the overdiagnosis of the disease, but also due to the obesity epidemic that is related to gallstones and gallstone pancreatitis. Starting with what is new in management, we're going to start with fluids. As you may know, fluids are very important in the first 24 hours, and initially we're going to talk about the rate of IV fluids. A recent study that was published in the New England Journal of Medicine in 2022, 3 years ago, compared aggressive, meaning 3 mLs per kilogram per minute, versus moderate fluid resuscitation, which was half the amount, 1.5 mLs per kilogram per minute. This was a big international multi-center study that included 249 subjects. And as you can see, the authors found that aggressive fluid resuscitation did not prevent moderately severe or severe acute pancreatitis. This happened in 22 of patients in the aggressive arm versus 17 in the moderate fluid resuscitation arm, but resulted in significant fluid overload, 21 versus 6%. So clearly, this study shows in a randomized fashion that moderate fluid resuscitation is the way to go in acute pancreatitis, as far as rate. Moving into fluid type, there's still a debate if we should use lactated ringers versus normal saline. Our experience analyzing the data of the Apprentice Consortium, which was a prospective observational study that included more than 1,500 subjects with acute pancreatitis, in 22 international centers in 4 continents, showed that LR during the first 24 hours is associated with a reduced odds of moderate severe or severe acute pancreatitis with an adjusted odds ratio of 0.5 compared with normal saline. And this significance held when we adjusted for region, etiology, BMI, and fluid volume. Following Waterfall, the previous study that I presented, Waterland is also a multi-center international randomized controlled trial that compares LR versus normal saline, which was just recently completed
with an enrollment of 800 subjects, a very big trial, and we're looking forward to the published results that are going to come out in the near future. How about urgent ERCP? Do we need to do urgent ERCP in acute pancreatitis? This study that I quote was published at the Journal of Lancet in 2020. It's 5 years old. Very important study from the Dutch Pancreatitis Study Group, where they compared urgent ERCP with sphincterotomy versus conservative treatment in predicted severe acute gallstone pancreatitis. By predicted severe, they enrolled patients that had an Apache 2 score of 8 or higher, or an IMRI score of 3 or higher, or a CRP, C-reactive protein level of more than 150 milligrams per liter. And then urgent ERCP was defined, an ERCP that was performed within 24 hours from hospital presentation. So a very aggressive approach. The primary endpoint was a composite of mortality and other major complications within 6 months of randomization. And as you can see, the primary endpoint occurred in 38% in the urgent group versus 44% in the conservative treatment group, and that difference was not statistically significant. So we can see that there is no need for an urgent ERCP in the middle of the night in severe acute gallstone pancreatitis. However, the risk of cholangitis is significantly reduced in patients that undergo ERCP. That's an important point to remember. Using the Apprentice Consortium a few years ago, we tried to see if the clinical evidence is incorporated in current practice throughout the world. And if we were to focus in the two tables in red, as far as opioid use and ERCP use, you'll find some significant differences. So if we were to compare Latin America, which is the fourth column, with North America, which is the fifth column, you will see, as far as opioids, they were used much more frequently in the US, in 93% of patients during their admission, and also most of the patients, 2/3 of the patients were discharged on opioids. It was much less in Latin America, and you will see the same thing with the ERCP. 14% of patients received an ERCP in Latin America hospitals versus 45% in the US. So our conclusions of these findings was that adherence to current evidence-driven guidelines varies significantly between different geographic regions, as I showed to you, and opioid administration and ERCP performance in the US, it appears that it is overused and lags behind evidence. Recently, the American College of Gastroenterology updated the guidelines for acute pancreatitis management, and I would like to highlight with you some recommendations. Admit patients with systemic inflammatory response syndrome and or organ dysfunction in the emergency room to monitored beds or ICU. Fluid resuscitation is still the most important treatment that we have early in acute pancreatitis within the first 24 hours. And if we add what we found in the Waterland trial, we should go with a moderate fluid rate and not an aggressive one. We only need to perform an early ERCP in patients that have suspected cholangitis. We should prefer nasogastric than nasojejunal route for enteral feedings when needed, just because they are equally safe and efficient, and nasogastric is much easier as far as placement. Following a second acute pancreatitis episode without identifiable cause, you can consider performing a cholecystectomy to prevent recurrent episodes, especially nowadays that we can do a laparoscopic cholecystectomy on an elective basis. Now, how about disease-specific treatment for acute pancreatitis? We talked about the fluids and ERCP, but do we have anything else to offer to our patients? This was a very promising study that was just published a few months ago in the journal Gut. This study comes from China. This is a randomized controlled trial on the role of COX-2 inhibitors to reduce the risk of severe acute pancreatitis. This was a large multi-center study. They enrolled 348 participants,
again, with predicted severe based on Apache 2 and modified Marshall scores, and they were randomized within 1 week from admission, either to COX-2 inhibitors or placebo. The authors found that the occurrence of severe acute pancreatitis is reduced by 20%, as well as the duration of persistent organ failure is reduced by 2 days in the COX-2 inhibitor group. And when they did the sub-analysis, sub-cohort analysis, only in those patients that were started on the treatment within 48 hours, which is important because we want to start this treatment early, correct? Still, severe acute pancreatitis was reduced by almost 24%, as well as the durations of persistent organ failure by 3 days. So this is a very promising study. However, it's coming from a different continent. We really want to validate these findings in America or Europe, potentially, before we can say that this is something ready for use. But clearly very promising. How about methyl naltrexone? This was a very nice study that was performed in Denmark. Why methyl naltrexone as a potential treatment of acute pancreatitis? Opioids, as I showed to you before, are used to manage severe pain in acute pancreatitis, and they might exacerbate disease through effects on GI and immune functions. Methyl naltrexone is a peripherally acting opioid receptor antagonist that may counteract these effects without changing the analgesia. So our friends in Denmark performed a very nice randomized controlled trial enrolling 105 patients that were randomized either to methyl naltrexone or placebo. And what they found is that there was no difference. So methyl naltrexone did not affect the risk of severe disease or mortality. There were no difference in pain severity, pain interference, or morphine equivalent doses, and there were no difference also in the pancreatitis activity scoring system, what we call the PAS score. So clearly methyl naltrexone, even though promising, did not show any effect in acute pancreatitis severity. However, we have not lost hope yet. There are 2 ongoing trials that I would like to share with you. First of all, the CARPO trial. This trial was recently completed, and we're waiting for the published result. This was a randomized controlled trial that enrolled 216 subjects in 4 different arms. You see, we use a different dosing on the calcium release activated calcium channel inhibitor. So this is a calcium channel inhibitor that has been used. And the 4th arm was placebo. The primary endpoint was time to solid food tolerance. And the investigators found that zigocractin, the calcium channel inhibitor, is efficacious with faster tolerance to solid food in patients at high risk for organ failure, and also reduced complications with a suitable safety and tolerability profile to warrant a phase 3 trial. So the next step before this is ready for use will be a phase 3 trial. Another study that I want to touch upon is the RAPID-1 trial. This is a randomized controlled trial on infliximab, which is a TNF-alpha inhibitor that we use a lot, as you know, in IBD, Remicade. And this study is done in England. I think they have enrolled around 150 from the 220 target. So we're looking forward to this study as well with a TNF-alpha blockade, which might be a good way to approach acute pancreatitis and the early systemic inflammatory response. I'm going to change gears to pancreatic necrosis because the last 10, 15 years we have a lot of very important studies out in the treatment of pancreatic necrosis. As you all know, pancreatic necrosis occurs in around 10 to 20% of all comers in tertiary medical centers, and around 20 to 30 of those patients with pancreatic necrosis will develop infection down the road. So these 3 very important trials by the Dutch Pancreatitis Group really focused on the treatment of infected pancreatic necrosis. The first one, the PANTHER trial that was published now 15 years ago at the New England Journal of Medicine, showed us that
open necrosectomy results in worse outcome than a step-up surgical approach, and then they continued comparing endoscopic to surgical step-up approach for infected necrotizing pancreatitis, again in a multi-center randomized trial. That was the Tension trial that was published in 2018, and endoscopic was not superior, was not found to be superior to surgical step-up approach in reducing major complications or death. However, the rate of pancreatic fistulae and the length of hospital stay were lower in the endoscopic group. And the Tension trial has resulted in a shift to endoscopic step-up approach as the preferred treatment, I would say, around the world. We definitely do that in the US, and I assume this is done in the most of the academic centers throughout the world. More recently, in 2021, with the Pointer trial, they compared the timing of intervention in infected necrosis. Should we do it immediately or should we postpone the intervention? And that was a very important trial of 104 patients that showed that a postponed drainage group does as good as the immediate intervention. But on top of that, a very important finding was that 40% of those patients that were treated conservatively with antibiotics, they did not require an intervention at all. So 40% of those patients actually, you can just get by with conservative management and antibiotics, and you don't have to drain those. Going back to the ACG guidelines, avoid prophylactic antibiotics in patients with severe acute pancreatitis, avoid FNA in patients with suspected infected necrosis. You don't need that anymore. You go by the clinical pictures and the blood cultures. Delay any intervention in stable patients with pancreatic necrosis, preferably beyond 4 weeks. There's more and more data that early intervention is riskier. In patients with infected necrosis, administer antibiotics with good penetrance first to delay drainage, minimal invasive drainage beyond the 4 weeks. And remember, in almost 40% of patients, you may avoid any intervention altogether because the infection may completely resolve with antibiotics. And of course, minimally invasive methods, this can be endoscopic, this can be surgical, this can be done by interventional radiology, are preferred to open surgery for the treatment of stable patients with symptomatic pancreatic necrosis. I will touch upon post-CRCP pancreatitis, a very important study, the SVI trial, just published in Lancet last year. This was a tremendous effort by the team. We enrolled almost 2,000 high-risk patients undergoing RCP over 8 years in 20 referral centers in North America. And what we found is that we still need pancreatic duct stent for prophylaxis for post-RCP pancreatitis. When we compare indomethacin alone versus indomethacin and pancreatic duct stenting, we found that the prevalence of post-RCP pancreatitis was much lower, significantly lower in the combination group. It was 11 compared to 15%. So we still need to use, in those high-risk patients, pancreatic duct stents along with indomethacin per rectum. This is very important finding. So wrapping up, we now have the last 10, 15 years, large, well-designed, multi-center randomized controlled trials on fluid resuscitation, the Waterfall trial, on the use of COX-2 inhibitors, on the role of urgent ERCP, on the approach and timing of intervention in necrotizing pancreatitis with the Tension and Pointer trials, and also post-ERCP prophylaxis with the SVI trial. And these studies have provided groundbreaking results in the management of acute pancreatitis. However, we have to remember that as we showed in the apprentice studies, the clinical implementation of therapeutic approaches supported by strong evidence lags behind throughout the world. And again, there's more to come. Several completed or ongoing randomized control trials that I shared with you, such as the Waterland, the CARPO, and RAPID, will share with all of us the results in the near future. Thank you so much. Muchas gracias.
A continuación quiero presentar al doctor Luis Fernando Lara. Él es profesor y director de la División de Enfermedades Digestivas de la Universidad de Cincinnati en Ohio. También es titular de la Robert and Helen Gould Professorship y es profesor de Medicina Clínica también en la División de Gastroenterología, Patología y Nutrición del College of Medicine de la Universidad de Ohio. Y él nos va a dar la plática que se titula Pancreatitis crónica, ¿qué hay de nuevo en el manejo? Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador, al doctor Remestroche y pues por esta maravillosa invitación, estar aquí en Veracruz y en México. Soy yo, Luis Lara, y vamos a hablar de pancreatitis crónica. Estos son mis conflictos de interés. No utilicé inteligencia artificial para elaborar esta presentación, por lo cual van a ver a lo mejor errores ortográficos porque he traducido del inglés al español y no tengo acentos o tildes, perdón. Estos son los objetivos de la presentación. Vamos a hablar de la definición de la enfermedad, enfoque en el dolor, porque en eso nos enfocamos para tratar la enfermedad y vamos a discutir tratamientos actuales, a lo mejor algo nuevo para ustedes, pero creo que es importante hablar del futuro, porque creo que es importante enfocar esta enfermedad de otra forma, lo vamos a hablar, y algo de conclusiones. Primero de todos, definámoslo. El doctor Whitcomb sugirió esta definición para cambiar nuestro paradigma y la idea de pensar pancreatitis crónica como un síndrome fibroinflamatorio con factores de riesgos ambientales u otros, donde el páncreas desarrolla una patología, el estrés, el parénquima del páncreas desarrolla una respuesta del estrés, y eso es lo que daña el páncreas, casi como lo podemos pensar como sucede con el hígado. ¿Y por qué se sugiere un cambio en el paradigma por esto? Sabemos que los pacientes con pancreatitis aguda, un 10% va a ser diagnosticado eventualmente con pancreatitis crónica. Sin embargo, si uno tiene pancreatitis aguda, un 20% de los pacientes van a ser readmitidos en el transcurso de 30 días con pancreatitis aguda recurrente. Y los pacientes con pancreatitis aguda recurrente, hasta un tercio de ellos van a ser diagnosticados con pancreatitis crónica eventualmente. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que hay una continuidad de la enfermedad en algunos pacientes. Cuando ustedes lo ven por primera vez con pancreatitis aguda, puede ser el primer indicio que van a desarrollar pancreatitis crónica. Entonces las intervenciones, mientras más tempranas van a ser, pueden modificar el progreso de la pancreatitis crónica o por lo menos la seriedad de la enfermedad. Nosotros nos hemos enfocado en el dolor, por lo cual estamos enfocándonos ya cuando la enfermedad está totalmente establecida. Cuando ya tenemos una cantidad de problemas, como pueden ver aquí, ¿cómo es que funcionaba esto? Bueno, ahí está. Mire, es que es un apuntador un poco distinto. Bueno, para no perder mi tiempo, como pueden ver aquí es sumamente complejo. El dolor tiene muchos problemas. Hay un problema del cableado, un problema neuropático, un problema de las endoscopías, de causar pancreatitis cuando hacemos endoscopías. Hay un proceso inflamatorio, hay un proceso de la plomería donde se obstruye el ducto pancreático. El dolor en la pancreatitis crónica afecta a muchos pacientes, más cuando es etiología alcohólica, y es el síntoma más significativo de todos los demás, por encima de morbilidades como diabetes, diarrea, desnutrición, ansiedad, depresión, osteoporosis. Y un problema muy significativo, como todo síndrome de dolor crónico, se vuelve no visceral en un gran número de personas con un factor central, somatosensorial y mixto. Ya cuando estamos hablando de la enfermedad en este estadio, ya es una enfermedad crónica donde las intervenciones posiblemente van a ser menos exitosas. Por el momento, nuestro objetivo principal para la pancreatitis crónica es tratar el dolor, porque esa es la razón por la cual vemos a estos pacientes y en donde nos enfocamos en nuestro tratamiento. Sabemos que está asociada a diagnósticos psiquiátricos. En este estudio que hicimos nosotros en un grupo de autotrasplante y islotes, de los cuales voy a conversar, vimos que la ansiedad y la depresión, que son factores de riesgo para personas con dolor crónico, están asociados a fumar y al tomar alcohol. ¿Esto qué nos indica? Que estos pacientes tienen más problemas, más allá del dolor pancreático, en el que también hay que enfocarse, como tratar la ansiedad y el dolor, o tratar las razones por las cuales fuman o a lo mejor toman. ¿Qué hacemos como tratamiento médico? Pues aconsejar para evitar el alcohol y el tabaco,
El dolor, como ustedes lo ven, en el país del norte, los opioides se utilizan casi como caramelo, ¿verdad? En cambio, en nuestros países el acceso a opioides es mucho más difícil. Las enzimas pancreáticas como retroalimentación negativa, reemplazo de antioxidantes y tratar las disfunciones que ocurren cuando el páncreas deja de funcionar. En cuanto a las enzimas pancreáticas para el dolor, este metaanálisis de hace varios años demostró que en general no funcionaban. Ahora, tomen en cuenta que era un número muy pequeño de pacientes, pero en todo caso la única que demostró algo de función fue cuando para el dolor eran cuando utilizaban las enzimas no cubiertas, no encubiertas, de las cuales en Estados Unidos ahorita solo hay una. Entonces, en general hemos pensado no sirven para el dolor. Sin embargo, nosotros, esto ya está en publicación, con Mohamed Othman estudiamos casi 60 pacientes con pancreatitis crónica a los que les dimos enzimas pancreáticas y como ustedes pueden ver aquí, cómo disminuye el dolor al mes y a los 3 meses y también algunos dominios como ansiedad, depresión y fatiga también mejoraron con las enzimas pancreáticas. Esto es nuevo, esto es muy nuevo, indica que en pacientes adecuadamente tratados, las enzimas pancreáticas, a diferencia de lo que nos han dicho anteriormente, pueden mejorar el dolor. Así que es importante utilizarlo como una metodología para tratar a los pacientes con dolor por pancreatitis crónica. Antioxidantes, esto podría ser una charla en sí, pero aquí es una tablita que puse yo de los estudios que se han hecho, especialmente los aleatorios, y como pueden ver, el diamante favorece el uso de antioxidantes. Es importante tenerlo en cuenta. Hay diferentes dosificaciones y lo podemos hablar. Yo sí los utilizo en mis pacientes, será un efecto placebo, pues si lo es un placebo barato y prácticamente inocuo, pero los estudios así sugieren que puede ayudar al dolor en la pancreatitis crónica. ¿Qué tal las endoscopías? Aquí es donde siempre yo también hago CEPRES y aquí es donde tenemos que reconocer que la CEPRE tiene sus limitaciones posiblemente severas. Este es probablemente uno de los mejores estudios más recientes, ustedes saben que hay otros anteriores, pero el ESCAPE Trial, los 18 meses de seguimiento, cuando ustedes ven cirugía comparado con CEPRE, 88 pacientes con pancreatitis crónica, básicamente la misma etiología, pueden ver que endoscopía, en cuanto a dolor, no mejoró tanto como la cirugía temprana. Los que esto nos indican, como lo han demostrado otros estudios, la cirugía tiene que ser parte de la conversación para estos pacientes, porque en general va a tener una mejoría del dolor más significativa que nuestros procedimientos endoscópicos. Tenemos este metaanálisis que acaba de ser publicado hace un par de meses, que nos dice lo contrario. Cuando vemos una comparación de escala visual o escala ISBICI para el dolor, comparando cirugía con endoscopía, ¿cuáles fueron los resultados? Como pueden ver con los diamantes aquí, todos se cruzan, lo que significa que no hubo una diferencia significativa. Sin embargo, tengan en cuenta que en estos estudios hay una variabilidad tremenda de selección de pacientes y de procedimientos. 40% tuvo mejoría del dolor, sin embargo, esto es dentro del rango de placebo. Quiere decir que si no hacemos nada, posiblemente van a ser igual. Y en este estudio, que es un metaanálisis, no se encontró diferencia entre CEPRE y cirugía. La historia continúa, pero yo creo que más y más nos demuestra la experiencia que la cirugía es mejor para el control del dolor a largo plazo para estos pacientes. ¿Por qué hacemos cirugías? Dolor, complicaciones de pancreatitis crónica. Ya hemos tratado medicamentos y endoscopías y no funcionan. Tienen que saber que uno de cada 3, uno de cada 4 pacientes con pancreatitis crónica que ustedes ven que sean viables para la cirugía, van a acabar con un proceso quirúrgico. Se pueden hacer tipo de drenajes, se pueden hacer resecciones, ahí están diferentes ejemplos. En cuanto a resultados de la cirugía, pues a corto plazo son muy buenos, 50 a 80% de mejoría del dolor a corto plazo. De largo plazo también tenemos esta mejoría del dolor significativa del 80 al 100% y con una aparición de diabetes entre 25 a 70% de los casos. Ahora, lo que yo les diría a ustedes es, esto básicamente es la historia natural de la pancreatitis crónica. Aproximadamente 70% de los pacientes en seguimiento a largo plazo de 7 a 10 años se van a sentir mejor y aproximadamente 3/4 de los pacientes van a desarrollar diabetes. Entonces, ¿es el procedimiento o es la historia natural de la enfermedad? Y eso sí que no lo sabemos con certeza. Entonces, si vamos a quitar el páncreas, ¿por qué no lo quitamos todito? Entonces, el doctor Sutherland, que yo creo que falleció recientemente, nos introdujo esto en los 70s. ¿Por qué no remover todo el páncreas, quitar los islotes pancreáticos, como pueden ver en los dibujitos acá,
Aquí mi compañero Amir Rajab está inyectando el páncreas con unas enzimas que destruyen el páncreas y luego lo metemos en una bolsa intravenosa. Tenemos que seleccionar los islotes, que es en la figura acá amarillo, que tiene que tener un tamaño adecuado, y luego los inyectamos directamente en la porta. También se puede inyectar por medio de radiología. Increíblemente, se hacen una biopsia de páncreas, van a encontrar de hígado, van a encontrar células pancreáticas regadas por todo el hígado. Ahí es donde van a anidar, ahí es donde empiezan a producir insulina otra vez. ¿Qué tal la experiencia? Nuestra experiencia en la Universidad de Cincinnati, con 142 pacientes, demuestran lo siguiente. Primero de todos, como pueden ver, eventualmente van a requerir insulina. Entonces, esto no los va a salvar a los pacientes de desarrollo de diabetes. Sin embargo, como ya lo mencioné, con la hepatitis crónica, un número significativo de pacientes van a desarrollar insuficiencia endocrina de cualquier forma. El péptido C, como lo pueden ver, que es obviamente un indicador de la producción endógena de insulina, disminuye con el tiempo. Sin embargo, sigue habiendo una respuesta. Cuando ustedes los estimulan, todavía siguen produciendo péptido C. Por eso la gran mayoría de nuestros pacientes, como pueden ver en esta tablita, tienen una hemoglobina A1C que ronda alrededor de los 7, que es bastante deseable para alguien que es insulino dependiente. La hemoglobina A1C también más o menos se establece y se estabiliza, y lo que sabemos que la utilización de narcóticos eventualmente mejora. Y más importante, la calidad de vida tiende a mejorar significativamente en los pacientes después de esta tremenda operación. Tenemos la experiencia de Europa. Esto es un estudio italiano de 116 pacientes, y como pueden ver aquí con las flechitas, hubo una mejoría funcional bastante significativa y una disminución significativa de los síntomas que nos trae a hacer esta cirugía, que es el dolor, más otras cuestiones digestivas. Entonces parece que funciona, y nosotros ahora tenemos los datos recientemente publicados del grupo. Nosotros participamos en este estudio muy grande llamado POST, donde reclutamos 384 pacientes con hepatitis crónica o recurrente. Tenemos data un año de 364 de esos pacientes. Es el grupo más grande de estudio que se ha hecho de probablemente jamás se va a hacer. Como pueden ver, la edad promedio, la mayoría eran mujeres, y hubo un significativo número de casos pediátricos. Y a su izquierda pueden ver lo que es rojo, es el dolor, la calidad de vida, pero utilizando la SF-12. Y como pueden ver, que parece una telaraña, que luego se encuentran los colores azules y amarillos, a los 6 meses mejoran significativamente comparado como antes de la cirugía, y a los 12 meses permanecen bastante iguales. Y esto es muy bueno porque nos indica que el procedimiento, a pesar de ser tremendamente invasivo, en la mayoría de los casos, aunque el pico llega a los 6 meses, se permanece ya a los 12 meses. Tenemos un estudio de Catherine Morgan, donde estudió a un grupo más pequeño de pacientes por 5 años, y les puedo decir que a los 5 años los resultados son muy parecidos, lo que nos da esperanza de que este procedimiento, por barbárico que sea, en pacientes altamente seleccionados, parece mejorar la calidad de vida de manera significativa y duradera. También vemos las diferencias en escala de dolor, la utilización de opioides. Es bien difícil retirar opioides una vez que alguien los empieza a utilizar, y como pueden ver los disminuimos, pero no los descontinuamos. Y el ausentismo laboral y de escuela también mejoró de manera significativa, lo que ojalá nos indiquen que estos pacientes van a regresar a una vida productiva. Ahora, ya les mencioné esto de aquí, lo voy a saltar aquí por cuestión de tiempo, simplemente para demostrar que sí hay una respuesta al péptido C, aún hasta 10 años después de haber hecho este procedimiento. Así que los pacientes que desarrollan diabetes, aunque la desarrollen, continúan respondiendo a una carga de glucosa. Y otra cuestión que a lo mejor es nuevo, estudios genéticos en hepatitis crónica. Este doctor Ramsey ahora está en Ohio State. Con él hicimos este estudio donde utilizamos la base de datos de Invitae, una base de datos gigantesca genética, y encontramos algo muy importante. Como pueden ver, la mutación PRCS1, ¿verdad?, con la hepatitis hereditaria, era 5% de los pacientes, independientemente de edad. Aquí variaban todas las edades, es más, aún lo vimos en pacientes mayores. Y la mutación de la fibrosis quística monoalélica era la más común, lo que indica que hay un factor genético que no debemos ignorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos permite un acercamiento de tratamiento para ciertos pacientes con esta enfermedad
ya sea para tratarla o para prolongar que aparezca en pacientes con mutaciones como por ejemplo la fibrosis quística. Esto es una modificación de Enrique de Madrid y de Drews del grupo holandés, y aquí como pueden ver, esto es como se debe abordar la pancreatitis crónica ahorita. Confirma el diagnóstico, ¿verdad? Endoterapia, yo todavía creo que debe ser el acercamiento inicial en algunos pacientes, pero considerar que la cirugía probablemente va a ser mejor. Por litotripsia no entré en eso de ahí. Si el dolor persistente no es candidato, considerar cirugía, y dentro de las cirugías, la pancreatectomía total con autotrasplante de islotes. Y este debe ser el progreso de cómo ustedes lo tratan con medicina. La introducción de modificadores del dolor es importantísimo desde el inicio, como la pregabalina, así como antioxidantes, opioides ya más abajo, y como lo mencionaba yo al principio, ellos tienen una carga emocional significativa de ansiedad y depresión. Una terapia del dolor y psiquiatría también es primordial. ¿Cuál va a ser el futuro? Cambiar el paradigma, enfocarnos solamente en el dolor. Eso ya es enfermedad tardía, ya es muy tarde, ya no podemos regresar la enfermedad. Tratar de prevenir el progreso de la pancreatitis aguda a la recurrente, a la crónica. Tenemos algunos datos como dolores y fibrosis quística y recurrencia de pancreatitis aguda. Y también otra cosa, mejorar la transferencia del paciente de pediatra a adulto. Muchas veces, una vez que el paciente sale de la pediatría, se pierde, se va a la escuela, se pone a tomar y a fumar en la universidad y posiblemente avanza su enfermedad de manera mucho más acelerada que si fuera cuidado de otra forma. Las terapias médicas, por ejemplo, la terapia cognitiva, somos parte del estudio IMPACT 2 con terapia de retroalimentación, que parece que también ayuda, así como lo vimos hace un ratito con la sesión anterior, para este problema, y de mejorar la selección de pacientes para terapias agresivas debería incluir el autotrasplante de islotes pancreáticos. En conclusión, la evaluación debe ser una evaluación multidisciplinaria. Creo que estamos próximos, como mencionaba el doctor Papacristo, con los estudios muy interesantes con los COX-2. Estamos próximos a prevenir o retrasar la enfermedad. Entendemos que sí se puede hacer, pero tenemos que enfocarnos a hacerlo de la manera más temprana. Obviamente cualquier beneficio clínico tiene que sobrepasar el riesgo del procedimiento. Necesitamos mejores estudios para hablar del dolor antes y después. Y necesitamos estudios multidimensionales. Aquí nomás le doy sugerencias de diferentes medidas que se pueden utilizar para pancreatitis crónica, que creo que deben incorporarse en los estudios subsecuentes. Y con esto de aquí les quiero agradecer tremendamente. Los que hacen Twitter, si acaso lo hacen todavía, ahí estoy yo, y con mucho gusto pues después respondemos preguntas. Gracias. A continuación quiero invitar al doctor Mario César Peláez Luna. Él es gastroenterólogo, pancreatólogo y tiene expertise en ultrasonido endoscópico. Es profesor asociado de medicina de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él nos va a dar la plática que se titula Lesiones quísticas, una revisión contemporánea. Buenas tardes a todos, gracias al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar de lesiones quísticas, es una revisión contemporánea. Parte del objetivo va a ser un repaso muy superficial del tema porque, como muchos de ustedes sabrán, es muy extenso. La relevancia de hablar de lesiones quísticas es porque cada vez los vemos con mayor frecuencia. La prevalencia, como pueden ver en la diapositiva, ha ido incrementando. Y se estima más o menos que en personas mayores de 45 años llega a ser cercana al 2%. En la última década, en la década previa, esta incidencia ha ido incrementando. Pueden ver en la gráfica cómo a principios del 2010 se estimaba una incidencia más o menos del 6% y a lo largo del tiempo llegó casi al 12%. Esto quiere decir que los vamos a ver y seguramente los están viendo con mayor frecuencia en su consulta. Y también es importante porque sabemos que no todas, pero un porcentaje de estas lesiones quísticas pueden representar lesiones con un potencial de progresión maligna que después de unos 7 años de evaluación o de seguimiento se estima que hay una progresión más o menos del 3.5 a 4%
de estas lesiones. Por lo tanto, es importante conocerlas y saber qué hacer. En este estudio pueden observar que en muchas personas a los que fueron sometidos a resonancia magnética por causas diferentes a enfermedades pancreáticas, se observó que en un 13 a 18% de personas existía o se reportaban lesiones quísticas de páncreas. Pueden ver que la prevalencia es más o menos promedio de 16%, la mayoría afortunadamente eran lesiones menores de 10 milímetros, y también pueden ver que la población con mayor afección o en la que vemos lesiones de este tipo va a ser aquellas que están por arriba de los 60 años. En cuanto a la distribución de género no ha habido diferencias. Y en un estudio que hicimos en el instituto y muy similar a lo que se ha reportado mundialmente, la mayoría de estas lesiones suelen ser IPMNs o esas neoplasias papilares mucinosas intraductales. Esto ha cambiado porque antes eran otro tipo, pero pueden ver que hay algunas otras lesiones completamente benignas como los citadenomas serosos, y hay otras con potencial maligno como el citadenoma mucinoso o las lesiones sólido-papilares. Y esto es muy similar, en menos en México, en un centro de referencia a lo que se ve mundialmente. Hay diferentes formas de estudiar y probablemente de clasificar a las lesiones pancreáticas, pero probablemente la mejor manera va a ser estudiarlas y abordarlas de acuerdo al potencial que tienen para progresar a malignidad, de tal forma que pudiéramos tener lesiones de bajo riesgo como los pseudoquistes pancreáticos, quistes simples, cistadenomas serosos, quistes linfoepiteliales, incluso de duplicación, contra lesiones potencialmente malignas como serían aquellos productores de mucina, los citadenomas mucinosos y los IPMNs, o variantes quísticas de otras lesiones sólidas como los tumores sólido-quísticos o las lesiones de tumores neuroendocrinos que degeneran quísticamente, y sí se ha habido reportes sobre adenocarcinomas que se pueden presentar con algunas degeneraciones quísticas. De tal forma que a la hora de abordar alguna lesión quística, probablemente nuestro enfoque sería identificar cualquiera de esas que ven ahí, desde neoplasias papilares mucinosas, una neoplasia mucinosa quística, degeneraciones quísticas de tumores neuroendocrinos o el papilar sólido quístico, porque son los que tienen mayor potencial a progresar a malignidad. A la hora de evaluar una lesión quística, probablemente tenemos que fijarnos en todos estos puntos que ven en la diapositiva: la edad del paciente, el género, la localización del quiste, la estructura, si hay calcificaciones o no, lóculos, el número de quistes, si están o no comunicados con el conducto, porque todo esto de manera general o inicial nos puede dar una indicación de un diagnóstico inicial. Entonces, de tal manera pueden ver aquí en esta tabla quizá las neoplasias que más nos interesan y que vemos con mayor frecuencia, y pueden observar que de acuerdo a los datos de imagen y a la demografía de cada paciente pudiéramos tener alguna orientación diagnóstica. Lamentablemente no todo es como nos dicen los libros, ni las formas clásicas son las más comunes. Aquí pueden observar diferentes neoplasias. En la A es una neoplasia con unas calcificaciones alrededor que corresponde, si es una mujer, a una neoplasia, a un cistadenoma mucinoso. En el inciso B pueden ver un panal de abeja, que es lo que describen los libros, y corresponde a un cistadenoma seroso. En el C es una variante de un IPMN en el que hay dilatación ductal. En el D es una mujer joven con una imagen heterogénea que corresponde a una neoplasia papilar sólido-quística. En el E es una variante de IPMNs de ramas secundarias, y en el F es una lesión neuroendocrina que pueden ver el realce periférico en la fase arterial con un componente quístico. Esto, si así se presentaran en todas las ocasiones las lesiones quísticas, haría nuestro trabajo mucho más sencillo, pero eso está muy fuera de la realidad. Por lo tanto, se han tenido que diseñar y tenemos que utilizar más tecnología y estudiarlas a más detalle para poder hacer estos diagnósticos diferenciales. Entonces, aunque la tomografía es el primer estudio o el mejor estudio que tenemos para hacer un abordaje inicial en cualquier patología pancreática, nos valemos de resonancia magnética y en la mayoría de los casos de ultrasonido endoscópico, que además nos permite tomar biopsias, en algunos casos hacer citología de la pared o del tejido pancreático periférico y poder tener mucho más información.
Entonces, así tenemos en esta tabla que además de la demografía y de las características de imagen, podemos utilizar tanto análisis del quiste o del líquido del quiste, en algunos casos de histología, y en base a esto poder abordar o saber el riesgo que tiene cada lesión a desarrollar malignidad. Entonces pueden ver que hay lo que ya sabemos, determinación de antígeno carcinoembrionario, determinación de amilasa y en últimos años la determinación de glucosa dentro del líquido del quiste. Y este es un metaanálisis ya un poco viejo, pero pueden observar cómo los niveles de amilasa en algunos pacientes nos pueden descartar la presencia o no de un pseudoquiste. Cuando la amilasa suele estar abajo de 250, es raro que esa lesión pueda ser un pseudoquiste, sobre todo sabiendo que, aunque para diagnosticar un pseudoquiste necesitamos el antecedente de pancreatitis, hay algunas lesiones como los IPMN que pueden provocar pancreatitis. La determinación de antígeno carcinoembrionario, más que indicar malignidad, nos va a ayudar a establecer si esa lesión o no está produciendo mucina y por lo tanto orientar nuestro diagnóstico a las dos lesiones que producen mucina. Y la glucosa también ha sido un marcador muy útil porque niveles abajo o arriba de 50 miligramos por decilitro en varios estudios han demostrado también ser muy útiles junto con el carcinoma embrionario a poder determinar la producción de mucina o no. Estos son algunos otros estudios en los que se ha visto que la combinación de amilasa, carcinoma embrionario y posteriormente glucosa nos pueden ayudar a establecer diagnósticos de tumores productores de mucina o no con relativa sensibilidad y especificidad adecuadas. La elevación de amilasa nos indica o es una forma de establecer que hay comunicación con el conducto pancreático. Entonces tenemos que va a haber biomarcadores genéticos o no genéticos como los que les dije y pueden ver ahí más o menos las precisiones diagnósticas que incluso comparadas contra histología, que no siempre lo tenemos porque estas lesiones quísticas dan muy poca celularidad al momento de hacer una biopsia por aspiración, tiene un adecuado rendimiento diagnóstico. Pero sin embargo esto no es tan elevado o útil como quisiéramos y por lo tanto también se han hecho estudios en los que se ha valorado la utilidad de marcadores genéticos, mutaciones en el gen de KRAS o en este gen de GNAS nos pueden ayudar a establecer la presencia de displasia de alto o de bajo grado, pero también la posibilidad de que la lesión quística sea un IPMN, que son ricos en mutaciones de GNAS. También se ha podido establecer que comparado con histología e inmunohistoquímica son bastante útiles y dentro de estos marcadores genéticos la combinación de KRAS y GNAS son bastante útiles. Por otro lado, en cistadenomas atípicos, que suele haberlos, la determinación de mutaciones en el gen BHL o de von Hippel-Lindau ha sido bastante útil para establecer el diagnóstico. Ahora, ¿qué sigue? Ya que podríamos establecer un diagnóstico preciso de estas lesiones combinando demografía, imagen, análisis del quiste, algunos marcadores genéticos o no genéticos, pues se han establecido guías de manejo. Aquí quizá está un poco pequeña la letra, pero hay diferentes guías. Hay guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, guías europeas, guías del Colegio de Radiología y guías incluso de la Asociación Internacional de Pancreatología. Y todos detallan qué hacer en diferentes situaciones, desde la evaluación diagnóstica inicial, de cuándo hacer vigilancia, de cuándo un paciente tiene indicación de cirugía y de que incluso cuándo poder cesar la vigilancia. Ha habido mucha discusión entre ellas y se han establecido también muchos debates y consensos. ¿Por qué? Porque la mayor discusión a veces ha sido, sobre todo con las guías americanas que establecían detener la vigilancia después de 5 años de estar teniendo ahí bajo vigilancia, observación, un quiste. Entonces, estas guías y qué vamos a hacer con los pacientes va a depender de si hay factores o no de malignidad. Pueden ver en varios estudios, y esto es algo que quiero puntualizar, muchos de estos factores de riesgo a que se desarrolle malignidad están basados en las características de los IPMNs y de ahí se han trasladado al resto de las lesiones quísticas. Por lo tanto, estos factores son muy específicos de IPMN y está el tamaño del quiste que dependiendo de la guía que vean puede ser de 3 o 4 centímetros. En estos estudios incluso la localización o el índice de masa corporal se reportó como riesgos a malignidad
y también el crecimiento anual que tienen estas lesiones puede orientar o no al desarrollo de malignidad. Estas son las guías internacionales de Tokio que están basadas o que están dirigidas a ayudarnos a manejar los IPMNs y cistadenomas mucinosos. De aquí salen todos estos conceptos de lesiones de alto riesgo o lesiones preocupantes. Dependiendo si hay obstrucción del conducto, la dilatación del conducto principal, si hay nódulos intramurales, si hay síntomas como ictericia. Pero nuevamente estos son criterios que se encontraron y se aplicaron inicialmente a IPMNs y de ahí se ha tratado de trasladar al resto de las lesiones quísticas. Y en base a estas características se puede optar por ir vigilando a los pacientes con resonancia, ultrasonido endoscópico, y el intervalo va cambiando de acuerdo a esto. Entonces, además de eso, se ha visto y ha habido mucha discusión de cuándo detener o hasta cuándo vigilar a los pacientes. Se ha visto que algunas otras características como el desarrollo de diabetes de nuevo inicio pueden ser también criterios de malignidad, pero también hay muchas series basadas también en bases de datos poblacionales que han visto que los quistes pueden tener hasta algún riesgo de hasta el 0, hasta el 8%, pero que ese riesgo de transformación maligna persiste incluso en pacientes candidatos a cirugía. La transformación también en este estudio se observó que después de 5 años de seguimiento hay lesiones que aún que permanecieron estables pueden evolucionar a malignidad. Afortunadamente el riesgo es bajo, pueden ser que en ninguna de las series que se reportan el riesgo pase el 4%, pero aún así no es un riesgo de 0. Y también debemos considerar que muchas de estas guías y decisiones están basadas como en sistemas de salud poblacional y probablemente, aunque suene a discusión o pueda prestarse a discusión, al momento de tomar decisiones poblacionales se puede uno permitir pasar por alto algunos riesgos de malignidad, pero esto cambia al momento de ver pacientes de manera individual y probablemente ese riesgo bajo para una persona en el consultorio sea suficientemente importante. Entonces, en base a todo esto, pudiéramos decir que una vez tenido un diagnóstico confirmado de una neoplasia serosa o de alguna otra benigna, pudiéramos detener el seguimiento, o bien pacientes con múltiples comorbilidades que no son candidatos a la cirugía, también habría que detener el seguimiento. Obviamente el deseo del paciente debe de estar involucrado y considerar que las guías que les acabo de mencionar van recomendando estos formas de actuar como de una manera de un objetivo poblacional. Hay otras guías como las de Fukuoka y de Tokio que van dirigidas a patologías muy específicas como los IPMNs y que aunque son los tumores o los quistes más frecuentes, no siempre se pueden aplicar al resto de las lesiones. Parece ser que el mejor método de seguimiento puede ser la resonancia magnética o el ultrasonido de acuerdo a la evolución. Ahora, dentro de todas estas guías, ¿cuál podría ser la mejor? En el instituto hicimos un estudio que lo acabamos de mandar a revisión para publicación, pero después de hacer un análisis, de acuerdo a la conclusión a la que llegamos es que la mejor guía va a ir enfocada o se debe de aplicar de acuerdo a la lesión quística que tenemos enfrente. Probablemente para IPMNs las de Tokio o la de Fukuoka son las mejores, pero si tomamos a los quistes como un todo, e incluso en aquellas personas que tenemos un diagnóstico incierto, parece ser que las guías europeas son las que tienen mejor rendimiento. Y ya para concluir, es importante recordar que toda lesión quística requiere una evaluación detallada. Los hallazgos clínicos en imagen no tienen la mejor precisión diagnóstica, al igual que el examen de líquido de los quistes tiene una buena especificidad a veces para poder detectar o diferenciar lesiones mucinosas de las no mucinosas, y que la amilasa y los marcadores tumorales sí son útiles, pero no nos dan un diagnóstico definitivo en algunos casos. El rendimiento de las guías depende mucho de la población y de la lesión a la que van dirigidas, y que la elección de estas debe de ser realizarse en base a una evaluación y a un diagnóstico específico de los quistes, y hasta el momento creo que no hay información suficiente que justifique detener la vigilancia en todas las lesiones y deberá ser una decisión que se ha de tomar en conjunto con los pacientes. Gracias.
Muchas gracias. Y a continuación les voy a presentar a la doctora Mariana Quintanar Martínez. Ella es gastroenteróloga, endoscopista avanzada, tiene una alta especialidad en ultrasonido endoscópico y actualmente es médico adscrito y profesora adjunta del Departamento de Gastroenterología y Clínica de Páncreas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella nos hablará de microlitiasis y lodo biliar, cuáles son las implicaciones clínicas del dolor biliar, pancreatitis y dispepsia. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la presentación, Isaac. También quiero agradecer a la AMG por la invitación para participar en este módulo. Y cuando hablamos de microlitiasis y lodo biliar, pues en los últimos años estos dos términos se han utilizado de forma frecuente como si fueran sinónimos, sin embargo, cada uno tiene su propia definición. Anteriormente el uso de el diagnóstico de microlitiasis se establecía cuando se hacía el análisis microscópico de la bilis, en donde se observaban cristales que estaban formados por monohidrato de colesterol y estos eran observados mediante luz polarizada. Ya posteriormente, con el advenimiento de lo que es el ultrasonido abdominal, se establecieron cuáles eran las características para establecer el diagnóstico de litiasis vesicular, que eran estas imágenes hiperecogénicas que tenían una sombra acústica posterior, y en aquellos pacientes que tenían litos pequeños se utilizaba este término de microlitiasis. Sin embargo, hasta hace poco no había un punto de corte universal para decir que era un microlito. En algunos estudios se utilizaba como punto de corte menos de 3 milímetros y en otros casos se utilizaba un punto de corte de menos de 5 milímetros. En el caso del lodo biliar, pues ahí sí estaba un poco mejor establecido, que eran estas imágenes hiperecogénicas que no tenían una sombra acústica posterior, la definición. Esto es importante porque, sobre todo cuando se quieren hacer estudios de investigación, por ejemplo, en el caso de pancreatitis aguda, donde se ha intentado ver si hay alguna diferencia en cuanto a desenlaces cuando se evalúan a los pacientes que tienen microlitiasis y lodo biliar con respecto a aquellos que tienen litiasis con litos de más de 5 milímetros, pues las comparaciones no se pueden hacer de forma adecuada porque muchos estudios utilizan el término de microlitiasis y lodo biliar como si fueran sinónimos y también los puntos de corte han sido distintos. Es así que recientemente se hizo un consenso en el cual se estableció que el diagnóstico de microlitiasis se establece cuando vemos imágenes hiperecogénicas de 5 milímetros o menos de ese punto de corte, que además tienen una sombra acústica posterior, como vemos en la última imagen. En el caso de aquellas imágenes que no tienen sombra acústica posterior, pues siguen catalogándose como lodo biliar. En cuanto a los factores de riesgo relacionados a la aparición de microlitiasis y lodo biliar, pues son igual que para litiasis propiamente dicha, o sea, la edad, el ser mujer, el embarazo, la obesidad, la pérdida de peso acelerada, sobre todo en estos pacientes que son llevados, por ejemplo, a una cirugía bariátrica, también el uso de algunos medicamentos como son, por ejemplo, los análogos de somatostatina, el uso de ceftriaxona, también aquellos pacientes que tienen un ayuno prolongado o que tienen un uso también por tiempos prolongados de nutrición parenteral total son factores de riesgo en donde va a haber un cambio en cuanto a la composición bioquímica de la bilis se vuelve más litogénica y además también puede haber algunas alteraciones en cuanto al vaciamiento de la vesícula biliar, lo que va a favorecer la estasis y la cristalización de la formación de cristales de colesterol. Una vez que se establece el diagnóstico de microlitiasis y lodo biliar, vamos a tener un grupo de pacientes que se van a mantener asintomáticos a lo largo de su evolución, pero también vamos a tener otros dos subgrupos de pacientes. Uno, que van a desarrollar enfermedad no complicada, que son estos pacientes que tienen cuadros de dolor abdominal recurrente, y también vamos a tener un grupo con enfermedad complicada, que son ya los que desarrollan colecistitis aguda, coledocolitiasis con o sin colangitis o incluso pancreatitis aguda. Ahora, el tener microlitiasis y lodo biliar se ha visto que no es una entidad que se mantenga estática, es decir, entre un 40 y un 60% de estos pacientes incluso se ha visto que pueden tener una resolución completa de la microlitiasis o del lodo biliar siempre y cuando desaparezca el factor predisponente. Y alrededor de un 20% de estos pacientes pues van a desarrollar ya litos de mayor tamaño que son los de más de 5 milímetros. Entonces surge justo esta pregunta de en qué
contextos, o sea, digamos, estos pacientes deberán ser llevados a una colecistectomía, sobre todo sabiendo que algunos pacientes pueden tener resolución de estas dos entidades. Ahora, en cuanto a los métodos diagnósticos, pues la mayor parte de los pacientes van a ser diagnosticados mediante un ultrasonido abdominal, pero sabemos que sobre todo aquellos que tienen microlitiasis pueden pasar desapercibidos en este estudio y va a ser necesario hacer estudios complementarios como puede ser el ultrasonido endoscópico o la colangioresonancia. En cuanto a qué es mejor, específicamente en el contexto de microlitiasis, el ultrasonido endoscópico se ha demostrado ser más sensible que la colangioresonancia, sobre todo para identificar estos litos que son de menos de 5 milímetros, por lo que probablemente tengamos mayor beneficio al hacer un ultrasonido endoscópico que una colangioresonancia en este grupo de pacientes en los que estemos sospechando microlitiasis. En cuanto a las implicaciones de estas dos entidades en lo que es el cólico biliar, pues se ha visto que tanto los pacientes con microlitiasis como con lodo biliar pueden tener un curso clínico similar al de aquellos pacientes que tienen litos de mayor tamaño, es decir, van a tener cuadros de dolor abdominal recurrente, que es el típico cólico biliar que nosotros conocemos, y esta con frecuencia va a ser la principal causa por la cual los pacientes van a ser llevados a cirugía. Sin embargo, el hacer una cirugía no siempre les resuelve el dolor. Se ha visto en algunos estudios que entre un 10 y un 40% de estos pacientes en los que se hace una colecistectomía van a persistir con dolor en el transcurso del tiempo. Entonces, se han intentado también identificar cuáles son estos factores que nos pueden ayudar a predecir que el paciente va a tener resolución del dolor después de la cirugía. En este estudio, que fue un estudio holandés, se vio que la remisión del dolor ocurría en el 60% de la población, y cuando intentaron ver qué factores ayudaban a predecir una buena respuesta, se vio que la edad avanzada, el no tener una historia previa de cirugía abdominal, el tener un dolor intenso al momento de presentar los cuadros de dolor abdominal, el tener náusea durante el episodio de dolor agudo, el hecho de que el dolor se irradia hacia la espalda, la respuesta adecuada al uso de analgésicos y la ausencia de pirosis eran los factores que nos podían ayudar en un momento dado a saber o a identificar aquellos pacientes que probablemente van a beneficiarse más de una cirugía. Y específicamente esto, digamos, es en el contexto de colelitiasis, que son los litos de más de 5 milímetros, pero pues entonces surge la pregunta de si esto pudiera ser diferente en el contexto de una microlitiasis y del lodo biliar. Realmente no hay como muchos estudios que hagan esta diferenciación, pero bueno, recientemente se publicó un estudio en una corte de pacientes en España en la que evaluaron pacientes que tenían microlitiasis documentada por un estudio de ultrasonido endoscópico, que tenían además síntomas gastrointestinales y que fueron llevados a colecistectomía. Y lo que ellos vieron es que igual en su corte la remisión en cuanto a dolor se lograba en el 70% después de una colecistectomía. Sin embargo, el grupo que mejor respuesta tenía era el grupo de pacientes que tenían un dolor típico, es decir, un dolor en cuadrante superior derecho que se irradiaba hacia la espalda, que se asociaba a náusea y que en un momento dado podía tener cierta relación con la ingesta de alimentos, a diferencia de aquellos pacientes que tenían síntomas atípicos donde la respuesta pues claramente es mucho menor, alrededor del 47%. Y síntomas atípicos aquí se incluían pacientes que tenían, por ejemplo, dolor en epigastrio, que podía irradiarse hacia el hipocondrio derecho, pero que no tenían irradiación hacia la espalda. También se incluían aquellos pacientes que solamente tenían, por ejemplo, dolor en epigastrio y que podía estar asociado a náusea. Y entonces justo se hace esta acotación de que probablemente estos pacientes con síntomas atípicos no responden menos porque probablemente pudieran tener más un trastorno funcional, como pudiera ser una dispepsia o incluso en algunos pacientes un síndrome de intestino irritable, por lo que pues hay que, ser muy incisivos en cuanto a la evaluación de las características del dolor. Ahora, ¿qué hay acerca de microlitiasis y lodo biliar en cuanto a pancreatitis aguda? En el caso de un paciente que tiene un primer episodio de pancreatitis aguda y que de forma inicial no se identifica una etiología,
se ha visto que alrededor de un 20, un 30% van a tener una pancreatitis aguda recurrente. Y cuando se hacen estudios de extensión, como son el ultrasonido endoscópico o la colangiorresonancia, pues son estudios que nos ayudan a identificar una causa que de forma inicial no vimos. Se ha visto que en estos pacientes, en un metaanálisis, que alrededor del 30% de estas pancreatitis agudas recurrentes, que inicialmente fueron catalogadas como idiopáticas, van a tener una etiología biliar. Y en estos pacientes pues está indicado hacer una colecistectomía. Ahora, en este metaanálisis lo que podemos ver es que la colecistectomía sí reduce el riesgo de recurrencia en pancreatitis aguda, y en este metaanálisis se vio que reducía el riesgo en un 55%. Ahora, ¿en quiénes vamos a tener el mayor beneficio en cuanto a reducción de pancreatitis? Pues no solamente es en aquellos pacientes que tengan microlitiasis, por ejemplo, en un ultrasonido endoscópico, sino también pareciera que la alteración de la química hepática al momento de tener el evento de pancreatitis aguda pudieran ser los principales predictores. Por ejemplo, en este estudio lo que se vio es que aquellos pacientes que tienen un ultrasonido positivo, la recurrencia de pancreatitis aguda es del 6%, mientras que aquellos que son llevados a colecistectomía cuando el ultrasonido es negativo para microlitiasis, la recurrencia es mucho más alta, hasta del 17%. Y obviamente aquí también en el gráfico de barras vemos que el mayor beneficio en cuanto a menor recurrencia de pancreatitis aguda lo vemos en el grupo de pacientes que tienen además alteración de enzimas hepáticas. Aquí vemos que la recurrencia es tan baja como un 6 o 9%, mientras que aquellos que solamente tienen, por ejemplo, litiasis y lodo por ejemplo, en el ultrasonido, pero que no tienen alteración de las enzimas hepáticas, la recurrencia es mucho más alta, del 23%. Y aquellos que tienen enzimas normales y no tienen ni microlitiasis ni lodo biliar en el ultrasonido endoscópico, pues son los que menos se van a beneficiar. También recientemente se ha intentado ver si los pacientes que tienen microlitiasis y lodo biliar y que desarrollan un cuadro de pancreatitis aguda pudieran tener desenlaces diferentes en cuanto a gravedad. Y aquí lo cierto es que en los diferentes grupos, tanto aquellos que tienen microlitiasis como lodo biliar o que tienen ya colelitiasis con litos de más de 5 milímetros, el riesgo de desarrollar una pancreatitis grave es prácticamente similar. Ahora, en cuanto a el papel que tiene la microlitiasis y el lodo biliar en dispepsia, esto es algo que también se ha discutido, sobre todo porque se ha visto que los pacientes que tienen colelitiasis o microlitiasis o lodo biliar van a tener una alta prevalencia de síntomas de dispepsia. Y en este metaanálisis lo que se vio es que alrededor del 66% de los pacientes tenían algún síntoma de dispepsia, y digamos podía ser tan baja esta prevalencia como un 50% o tan alta como casi un 80%. En este otro estudio también se evaluó cuál era la prevalencia de dispepsia en este grupo de pacientes, y como vemos aquí, o sea, prácticamente alrededor de un 50% tenían un trastorno funcional. Entre ellos podían ser pacientes que tenían tanto dispepsia como intestino irritable, como en un 35%, había otro grupo que era el 26% que solamente tenían dispepsia, y un 17% donde tenían síntomas de intestino irritable. Aquí lo más importante es que aquellos pacientes que previo a la colecistectomía tienen síntomas ya sea de dispepsia, de intestino irritable o la combinación, son los pacientes que probablemente van a tener una menor respuesta, digamos, en cuanto a resolución del dolor después de una colecistectomía. Y aquellos pacientes, aquí vemos que por ejemplo ese grupo de pacientes solamente tenían resolución del dolor en un 34%, comparado con aquellos pacientes que no tenían ningún trastorno funcional de base, donde la resolución del dolor era hasta en un 56%. Entonces, esto nos habla de que muy probablemente, o sea, los pacientes que no responden es porque tienen de base algún trastorno funcional, por lo que es importante tratar de identificarlos. Entonces, ya nada más para concluir, la microlitiasis y el lodo biliar, pues no hay que olvidar que son causa tanto de cólico biliar como de pancreatitis aguda.
La dispepsia es una entidad que es altamente prevalente en este grupo de pacientes con enfermedad litiásica vesicular. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos en cuanto a saber a qué pacientes sí debemos de llevar a una colecistectomía o no. Y obviamente pues siempre hay que tratar de individualizar el tratamiento en este grupo de pacientes. Todavía creo que nos hace falta tratar de identificar bien cuál es el grupo de pacientes que más se van a beneficiar de un tratamiento quirúrgico para evitar llevarlos a un procedimiento innecesario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes por sus excelentes pláticas. Los invito a tomar asiento a la mesa de discusión y estamos abiertos a preguntas. Tenemos una pregunta. Adelante. Buenas tardes, gracias a todos por las pláticas y tengo un par de preguntas. La primera es, hoy día, ¿cuál sería la indicación para el trasplante el autotrasplante de islotes pancreáticos, esperando qué beneficio? Y la otra pregunta también para la doctora Mariana, en parte, y bueno, para quien del panel lo quiera responder. Hablaste de cuando se mandan a operar dispepsias, que es bastante común. Pero el escenario contrario, un paciente con un dolor alto, que tiene ciertas características de ser biliar, que el útero endoscópico no es, el ultrasonido, transabdominal es normal y que no mejora con el tratamiento para dispepsia, ¿cuándo decides? Incluso se pueden brincar con este otro diagnóstico que a veces ha quedado también un poquito en duda, que es la disfunción del esfínter de Oddi, que puede manifestarse como un dolor viral. ¿Cuándo vas a hacer un ultrasonido endoscópico en un paciente con un dolor dispéptico, biliar, que no queda claro y que no responde? Sí, es un poco, digamos, complicado en el sentido de que si tiene síntoma de dispepsia y no responde, ahí en un momento dado sí queda la duda de que pudiera tener un componente de colelitiasis, sobre todo porque pues a veces puede ser que alteran de forma transitoria las enzimas hepáticas. Ahí es cuando, digamos, podríamos sospechar un poco más de tener colelitiasis asociada o microlitiasis asociada al dolor, y ahí, por ejemplo, pues sí valdría la pena hacer un estudio complementario que pues pudiera ser esta parte del ultrasonido endoscópico. Digo, ahí tomar la decisión de si ya tenemos un ultrasonido, por ejemplo, abdominal, donde tenemos microlitiasis o lodo biliar y que el paciente tiene síntomas abdominales y que no responde para dispepsia, llevarlo a una colecistectomía, digo, es algo que se puede considerar, pero yo creo que es algo que se tiene que hablar con el paciente, en donde se le tiene que explicar que es posible que los síntomas no resuelvan después de una cirugía, ¿no? Porque pues no tenemos una forma de saber si realmente es por la litiasis vesicular o no. Y me preguntabas acerca de las indicaciones del autotrasplante, ¿verdad? Que obviamente no pude entrar en eso por la cuestión de tiempo, pero efectivamente no es para todos, ¿no es verdad? Primero tenemos que confirmar el diagnóstico de hepatitis crónica. Para hepatitis crónica temprana, cuando no hay dilatación ductal, es más, en nuestro estudio de POST, los pacientes que les fue mejor fueron los pediátricos, los agarramos más temprano antes de que desarrollen este síndrome de dolor crónico, dependencia de opioides y diabetes. Entonces, eso también, y también con enfermedad ductal pequeña, ¿verdad? O sea, temprana, pequeña, y en algunos pacientes donde los tratamientos han fallado. Desgraciadamente, cuando uno empieza a cortar el páncreas y tocar el páncreas, pierde masa de islotes, va a ser menos eficiente si ha tenido algunas cirugías previas. Las CEPRES no le hacen daño a nuestra cosecha de islotes posteriores. Un poquito para ampliar ahí la pregunta, doctor Lara, ¿qué pacientes ustedes deciden llevarlos a una pancreatectomía parcial, un Piusto, o ir directo a un
una pancreatectomía total con el autotrasplante? Excelente pregunta. Bueno, primero de todo es que estamos siendo muy cuidadosos y ahora por fin hemos introducido las pruebas de PET para ver si siguen tomando alcohol, y eso puede ser un factor en no considerar el autotrasplante. Fumar tiene un factor gigantesco en cuanto a las complicaciones de cualquier cirugía pancreática, y más aún cuando son las cirugías pancreáticas subtotales. Entonces también consideramos eso. Genética. Tenemos un grupo de pacientes con mutaciones PRCS1, de fibrosis quística y otras, también lo consideramos. Y también cuando el paciente tiene enfermedad de ductos pequeños, donde la cirugía no va a ser una opción. Casi siempre se la presentamos como un total, y lo consideramos dentro de un grupo de estudio, así como elegimos un trasplante de hígado, así lo hacemos con el autotrasplante de islotes. Ok, gracias. ¿Tenemos otra pregunta, doctor? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por sus ponencias. Esta pregunta va para el doctor Lara. En un paciente con pancreatitis crónica que desarrolló trombosis aislada de la vena esplénica y que tiene hipertensión portal secundaria con varices gástricas, pero que no ha sangrado, ¿cuál sería, digamos, su manejo, su seguimiento? Manejo expectante con endoscopias periódicas, valorar alguna embolización de la arteria esplénica por radiointervención o una esplenectomía. ¿Qué es lo que nos recomendaría en este caso, doctor? Sí, primero de todo es que no hay anticoagularlos, eso es innecesario, sí. Y a esta altura probablemente menos aún. Segundo, si el paciente no ha sangrado y no tiene otros factores de riesgos, digamos, yo creo que no hay que hacerle absolutamente nada, ni seguirlos o más avisarles. Y si hay cualquier preocupación y definitivamente el primer sangrado, alguien joven que juega deportes y demás, una esplenectomía sería la indicación. Muchas gracias. Doctora. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos por sus charlas. Y la pregunta es para la doctora. Respecto al uso y abuso de los GLP-1 recientemente, ¿tiene lugar de alguna manera hacer profilaxis con ácido urso desoxicólico o no? Pues el uso del ácido ursodeoxicólico se ha descrito, sí, en algunos escenarios, como pudiera ser como esta parte de pacientes que tienen lodo biliar. La verdad es que no estoy segura de que realmente si tiene algún beneficio específicamente en ese grupo de pacientes con análogos de GLP-1. Eso sí no estoy segura. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor George. En pancreatitis aguda, ¿ustedes utilizan algún biomarcador para predecir pancreatitis aguda grave? En particular, ahora que ha habido estos estudios de RNA microsomal exosomal, si ustedes lo están poniendo en la práctica o solo es para fines de investigación. That's a great question. As far as predicting severe acute pancreatitis in clinical practice, unfortunately these biomarkers that you're mentioning or other biomarkers such as cytokines, DNA, those are all mainly applied in research. We do not have ways to measure those markers in a timely fashion so we can have the results to guide clinical practice. But overall, there are other important considerations. Number one is patients' risk factors, meaning factors that are there before the attack of pancreatitis, such as obesity, alcohol, high triglycerides, so on and so forth. And then there are clinical scores. So selecting and picking a simple clinical score such as SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome, which is very easy to calculate. It's only 4 different criteria. If you have 2 out of the 4, you are at increased risk. Might be something that can guide our decisions in the emergency room, and then repeating the SIRS at 24 hours, or see if the BUN, the urea nitrogen, is going up at 24 hours, can be of help. But all the other fancy markers, they are just in the research stages right now.
Muchas gracias. Y por último, una pregunta para el doctor Peláez. ¿Hay cabida para el tratamiento endoscópico de las neoplasias quísticas en ciertos pacientes? Hay reportes en los que pacientes que son malos candidatos a cirugía les han inyectado o alguna molécula de quimioterapia como paclitaxel, incluso con alcohol, pero lo que se ha visto es que no se colapsan ni se eliminan el total de las células, y digo, eso yo creo que más las complicaciones ha limitado su utilidad, entonces yo diría que es bastante limitado esa opción. Y antes de que termines, nada más quisiera yo escuchar la opinión de Luis y de George sobre, en casos de pancreatitis aguda recurrente después de un par de episodios y que probablemente sea idiopática, ¿cuál sería su posición en cuanto a realizar colecistectomía profiláctica cuando no hay alguna otra causa, pero al menos 2 o 3 episodios de recurrencia? Again, this is more on a patient by patient basis. If you have a patient who is very nervous about the next attack, and as you said, you have excluded all major causes such as biliary etiology, microlithiasis, alcohol, triglycerides, I would recommend a cholecystectomy. Again, this is especially for those patients that are very nervous, they're going to get another attack and potential necrosis, and they're going to lose part of the pancreas. However, with the understanding that the cholecystectomy won't completely eliminate the risk of recurrent attacks. I don't know, Luis? Yes, claro, es una pregunta muy interesante, es una discusión con el paciente y como la doctora lo ha mencionado, entender que a lo mejor esto no le quita el dolor y en casos de pancreatitis aguda recurrente, nosotros también recomendaríamos, nosotros estamos haciendo estudios genéticos muy prontos en pacientes especialmente abajo de 50 años de edad, porque en algunos casos y dependiendo de la historia clínica podemos encontrar ciertas mutaciones y algunas de las cuales hemos tratado cuando son mutaciones de fibrosis quística que tienen tratamiento como duradores, con éxito. Es más, Mitch Ramsey acaba de mandar, esto está en publicación, una serie de pacientes en los cuales identificamos esto, así que puede ayudar. Y por último, en pacientes con pancreatitis aguda recurrente, donde no tenemos un tratamiento y está claro, y ya le hemos quitado la vesícula, también hacemos el autotrasplante de islotes, que por cierto son los mejores pacientes. No tienen dolor crónico, no están con opioides y tienen una cosecha y un rendimiento de islotes sumamente alto. Bueno, yo tengo una pregunta también para el doctor Papacristo o el doctor Lara. En el contexto, por ejemplo, de pancreatitis post-CEPRE, el uso, digamos, de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como es el uso de indometacina, pues ha demostrado que evidentemente reduce el riesgo de pancreatitis post-CEPRE y también pareciera que reduce la gravedad. Pero el beneficio, pues en realidad se ha visto con indometacina vía rectal. Sin embargo, en el estudio que usted presenta, pues ya del Parecoxib, ahí el efecto es incluso con otra vía, ¿no?, que es la intravenosa. ¿Hay alguna razón que pudiera explicar estas diferencias de por qué en una solamente con vía rectal se ha visto beneficio y en este caso ya con la vía intravenosa sí vemos un beneficio claro en cuanto a gravedad? That's a great question. So the data that we have on indomethacin, rectal indomethacin is for prophylaxis of post-acute pancreatitis, meaning administering it before the attack of pancreatitis at the time of ERCP. When I was in Pittsburgh, we did a small study using rectal indomethacin in all comers with acute pancreatitis and SIRS, and that was a negative study. Rectal indomethacin appeared not to help, given at 72 hours every 8 hours. Now, the Chinese study that I presented earlier is a study designed for patients with acute pancreatitis and predicted severe, that have a high Apache 2 score or so, and their results are very promising. Now again, as we all know, the Chinese patients are very different. 25% they have hypertriglyceridemic pancreatitis. So I'm not sure if these results can really are ready to be used worldwide.
Now, why indomethacin versus COX-2 inhibitors? I think I don't have the answer as far as on a mechanistic level. Granted, cyclooxygenase is one of the paths that are important early in systemic inflammation in pancreatitis. So I do feel we need more studies both in the clinical arena, but animal studies as well. Yes. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿O se acabó el tiempo? Creo que estamos sobre tiempo. Ok. Sí. Gracias, doctor, y gracias a todos los ponentes. Y a continuación, pues los invito a las comidas con profesores que serán en este salón y en el salón 5 y comida simposio en la industria en el Hotel Galería Plaza. Y nos vemos aquí a las 3:30 para continuar con el módulo de hígado y obesidad. Gracias.